Hoy la Sala de Guerra te presenta finalmente de principio a fin la historia completa de la Fuerza Expedicionaria Brasileña. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó en Europa, en septiembre de 1939, involucrando en la lucha a las mayores potencias del continente. Los países del continente americano se vieron atrapados en una situación delicada. Muchos de ellos tenían sólidas relaciones comerciales y políticas con las naciones en guerra, incluso albergando varias misiones militares de estas naciones. La mayoría de los países americanos optó por declarar su neutralidad individualmente en esas semanas de septiembre. Brasil fue uno de los países que respondió así a la nueva crisis internacional. Al año siguiente, sin embargo, el rápido e impresionante éxito alemán en su ofensiva de verano llevó a la caída de Francia en solo 6 semanas de combate. Llevó a un completo rediseño del equilibrio de poder en el hemisferio, poniendo a la Marina de Guerra alemana en plena operación en el Atlántico a partir de puertos franceses. Tal cambio alertó a Washington sobre un posible aumento de la influencia alemana entre los países americanos. En julio de 1940 se realizó la Conferencia de La Habana, donde cancilleres de todo el continente declararon que un ataque a cualquier país americano sería considerado una agresión a todos, con las posibilidades de comercio con Alemania volviéndose cada vez más remotas. El presidente brasileño, Getúlio Vargas, se dio cuenta de que en ese momento solo los Estados Unidos podían ofrecer a Brasil las oportunidades comerciales y financieras que el país necesitaba, y orientó a su ministro de Relaciones Exteriores, Oswaldo Aranha, a buscar un acercamiento de lazos con Washington. Al mismo tiempo, los Estados Unidos se dieron cuenta del alto valor estratégico de Brasil para la guerra en el Atlántico, dado que la extensión de tierra representada por el nordeste brasileño era la base perfecta para el lanzamiento de misiones antisubmarinas a lo largo del Ecuador, con el objetivo de proteger sus líneas de comercio marítimo. Sin el apoyo brasileño, la Marina de los Estados Unidos no podría realizar adecuadamente tales misiones, ya que sus bases continentales se encontraban demasiado lejos de ahí, y para ello se hizo un considerable esfuerzo diplomático para convencer al gobierno brasileño de ceder bases aéreas y navales en el noreste. Un notorio opositor de la presencia estadounidense en el noreste era el ministro de Guerra brasileño, el general Eurico Gaspar Dutra, que además estaba en la difícil tarea de rearmar y modernizar el ejército brasileño para contrarrestar la amenaza regional representada en ese momento por Argentina, que todavía era la mayor potencia económica de Sudamérica y cuyo ejército había sido entrenado por una misión militar alemana. Pero en marzo de 1941, con la creación en Washington del programa Lend-Lease, un vasto financiamiento para la adquisición de material de guerra por potencias extranjeras aliadas, Dutra vio una inmensa oportunidad de abrirse para Brasil, y a partir de ahí las negociaciones con Estados Unidos se aceleraron. En junio, la Marina de los Estados Unidos comenzó a operar desde los puertos de Recife y Salvador. Y también se inició la construcción de vastas bases aéreas en Belém y Natal, con la llegada continua de miles de militares estadounidenses a estas ciudades. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval de Pearl Harbor en Hawái, llevando a Estados Unidos a la guerra al día siguiente. Esta situación volvió a resonar en todo el continente, haciendo que se convocara la Conferencia de Río de Janeiro el 15 de enero de 1942. Varios países, especialmente Brasil, rompieron relaciones diplomáticas con las potencias del eje. Esa decisión colocaba a Brasil en una posición de virtual aliado de los Estados Unidos, y Alemania reaccionó autorizando el hundimiento de barcos con bandera brasileña, hecho que impulsó aún más la escalada de las acciones militares brasileñas para proteger su navegación. El 22 de mayo de 1942, el submarino italiano Barbarigo, curiosamente comandado por el capitán ítalo-brasileño Enzo Grossi, fue avistado en la costa de Ceará, después de haber atacado un barco mercante nacional, y poco tiempo después fue encontrado por un bombardero North American B-25 Mitchell de la Fuerza Aérea Brasileña, pilotado por el capitán Oswaldo Pamplona. Pamplona se acercó y bombardeó el submarino, que también abrió fuego con sus armas antiaéreas desde la cubierta, pero ninguno de los ataques fue fatal para el adversario. Sin embargo, la acción brasileña fue anunciada públicamente por el ministro de Aeronáutica,
Joaquim Salgado Filho, y fue interpretada por Alemania como una declaración de guerra de Brasil. Al día siguiente, el 23 de mayo, el gobierno brasileño firmó con Estados Unidos los acuerdos de Washington, donde el gobierno estadounidense acordó financiar con $200 millones mediante el Lend-Lease. Se adquirió material bélico moderno para las Fuerzas Armadas brasileñas. Los acuerdos también preveían la creación de 2 comisiones militares mixtas Brasil-Estados Unidos, una en Washington y otra en Río de Janeiro, para reglamentar la nueva alianza entre los dos países, mientras que la Comisión de Río de Janeiro tenía como principal objetivo coordinar la actuación de la misión militar estadounidense para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas brasileñas. La de Washington tenía como enfoque la coordinación militar conjunta para la defensa del Nordeste, que en esa época había ganado aún más importancia, convirtiéndose en la principal vía de acceso aéreo para abastecer el esfuerzo de guerra británico en el norte de África. Mientras esa comisión aún se organizaba, el 16 de agosto, el submarino alemán U-507 del capitán Leutnant Haroschardt se acercó a la costa de Sergipe, adentrándose en la zona de navegación de cabotaje, hundiendo 5 barcos brasileños en 48 horas y causando la muerte de 600 personas. Este evento provocó una ola de protestas en todo el país, resultando en la declaración de guerra de Brasil contra Alemania e Italia, el 22 de agosto de 1942. La declaración de guerra tomó por sorpresa al general Esteban Leitão de Carvalho, representante del ejército brasileño en la Comisión de Washington, en sus preparativos finales para la primera reunión del organismo, que tuvo lugar el 3 de septiembre. El nuevo escenario trajo rapidez a los trabajos, y la comisión aprobó 5 resoluciones en su primera reunión, la mayoría relacionadas con el noreste brasileño. Hasta finales de 1942 en Washington se habían aprobado 13 resoluciones. Sin embargo, el enfoque en el noreste comenzó a perder importancia después de la invasión norteamericana de Marruecos y Argelia, la Operación Torch, realizada en noviembre, hecho que eliminó definitivamente el peligro de una acción alemana contra Brasil por el Atlántico. Desde entonces, el Ministerio de Guerra empezó a gestionar el envío de un contingente de tropas brasileñas al extranjero. Y el 6 de enero de 1943, Dutra presentó a Vargas la propuesta de crear un ejército expedicionario, con 4 divisiones de infantería y una división blindada más, que serían equipadas con material estadounidense. Getúlio Vargas aprobó el documento y Dutra entonces sometió la idea a la Comisión de Washington y Leitão de Carvalho inició las negociaciones con el ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, el primer semestre de 1943 vio un rápido avance del esfuerzo aliado en el norte de África, causando una consecuente pérdida de prioridad para las negociaciones con Brasil, especialmente después de la rendición del eje en Túnez el 13 de mayo. Al darse cuenta del retraso, Dutra condujo su propio proceso dentro del Ministerio de Guerra, adelantándose a Washington. Y el 9 de agosto emitió la orden número 4744 que creaba el dispositivo organizacional de la Primera División de Infantería Expedicionaria. Ese mismo día envió un telegrama confidencial a São Paulo, dirigido al comandante de la Segunda Región Militar, el general Juan Batista Mascareñas de Moraes, diciendo: le consulto, estimado camarada, ¿acepta el mando de una de las divisiones que constituirán el cuerpo expedicionario? Necesito una respuesta urgente, porque si la respuesta es afirmativa, hará una pasantía en los Estados Unidos. Oficial de artillería experimentado, a punto de cumplir 60 años de edad, Mascareñas se sintió extasiado con la invitación e inmediatamente emitió su histórica respuesta. Muy honrado y con satisfacción respondo afirmativamente a la consulta que su excelencia acaba de hacerme. Poco después, Dutra despegó hacia los Estados Unidos para asegurar la aprobación de la resolución y, en la reunión del día 21 de agosto, la Comisión Mixta en Washington aprobó la creación del Cuerpo Expedicionario Brasileño con 3 divisiones de infantería, para actuar en el extranjero dentro de la cadena de mando estadounidenses. A pesar de su preocupación por el retraso de las negociaciones con Washington, Dutra no quiso acelerar el proceso de preparación de las unidades expedicionarias, asignando a la tarea una de las divisiones de infantería ya disponibles en el nordeste, porque no quería dejar la región desprotegida con tanta presencia militar estadounidense por allá. De esta manera, ordenó la constitución de la Primera División de Infantería Expedicionaria, con unidades provenientes de 4 regiones militares diferentes
del sudeste y centro-oeste brasileño. La infantería de la fuerza quedó bajo el mando del general Euclides Zenobio da Costa, veterano de la Revolución de 1932. Sus 3 regimientos seleccionados incluyeron el primer regimiento de infantería, dirigido por el coronel Agnaldo Caiado de Castro y con base en Río de Janeiro; el 6º regimiento de infantería, comandado por el coronel João de Segadas Viana, con sede en Caçapava, São Paulo; y el 11º regimiento de infantería, comandado por el coronel Delmiro de Andrade, con sede en San Juan del Rey, Minas Gerais. Además, fue traído de Aquidauana, en el estado de Mato Grosso, el 9º Batallón de Ingeniería, comandado por el coronel José Machado López. La artillería de la división estaría compuesta por 4 grupos de obuses autopropulsados, 3 con armas de 105 milímetros y un último con calibre de 155 milímetros, cuyo mando general fue entregado al ex interventor federal en Río Grande del Sur y recién ascendido, el general Osvaldo Cordeiro de Farias. La división contaría también con una pequeña unidad de caballería, el Escuadrón de Reconocimiento, formado por integrantes del 2º Regimiento Motomecanizado de Río de Janeiro, así como con el 1er Batallón de Salud, proveniente de unidades médicas de Río de Janeiro y Sao Paulo. Además, completaban la división una compañía de mantenimiento, una compañía de transmisiones, un pelotón de policía y una banda de música. Aunque formaba parte de la cadena de mando norteamericana, la división debía contar con una estructura de apoyo propia en Italia, con un depósito de personal para reemplazos, una sesión de justicia militar, una unidad de correos y otra del Banco do Brasil. Y todos esos órganos no divisionarios fueron puestos bajo el mando del general Olímpio Falconier da Cunha. La jefatura del Estado Mayor de la Fuerza Expedicionaria Brasileña fue asignada al coronel Floriano de Lima Breiner, quien quedó responsable de la organización y la inspección de las unidades seleccionadas para integrar la división, al darse cuenta de que algunas de ellas se encontraban en estado precario. En sus primeros días de mando, Mascareñas se concentró en los problemas logísticos, de coordinar sus unidades divisionarias dispersas por una vasta área del territorio nacional, y también en la ardua tarea de conseguir material de guerra estadounidense para entrenamiento. Prácticamente nada de lo que usaba el ejército brasileño se usaría en el frente de batalla. El 18 de octubre, el Ministerio de Guerra entregó a Mascareñas un documento normativo con las instrucciones para encuadrar las unidades divisionarias en el nuevo estándar norteamericano, con la exigencia de que todo estuviera listo en un mes. Un desafío gigantesco para el comandante. El ejército brasileño, desde el final de la Primera Guerra Mundial, venía siendo instruido por la misión militar francesa, cuyas enseñanzas moldearon la forma de pensar y de organizarse del ejército brasileño. La caída de Francia en 1940 hizo que el Ministerio de Guerra se alarmara por la inadecuación de sus propias doctrinas, y este fue otro factor que terminó acercando aún más a Brasil a los Estados Unidos. La Escuela de Guerra norteamericana preconizaba una guerra mecanizada y altamente tecnológica, requiriendo el empleo de mano de obra técnica especializada, como conductores de tractores, electricistas, telegrafistas y operadores de maquinaria compleja en general. Ese personal no existía en las filas del ejército brasileño en esa época, y reservistas con especialidad técnica fueron reclutados en masa. También se abrieron cursos rápidos de capacitación técnica en Río de Janeiro. Además de las readecuaciones organizacionales y materiales, otra se volvió la más problemática: los requisitos de salud estipulados por Washington. El nivel fisiológico general del brasileño en los años 40 era bastante inferior al observado en Estados Unidos. Y cuando este parámetro fue aplicado a la tropa, gran parte del contingente tuvo que ser dispensado, lo que generó una nueva capa de complejidad al reclutamiento. El contingente de los regimientos de infantería expedicionaria tuvo que ser complementado con militares de otros regimientos, así como por reservistas de los tiros de guerra, todos seleccionados por su destacado estado de salud física. Las dificultades impuestas por el reclutamiento y por el largo desplazamiento de la tropa hacia Río de Janeiro significaron que hasta finales de 1943 las unidades de la Fuerza Expedicionaria Brasileña aún no se encontraban concentradas en la capital federal. Mascareñas dejó a Zenobio la tarea de continuar con la organización y el 6 de diciembre partió hacia el norte de África e Italia para inspeccionar la línea de frente y establecer contacto con el mando norteamericano. Teniendo su primera reunión con el general Mark Clark,
comandante del Quinto Ejército Americano, unidad a la que su división sería integrada. Solamente después del regreso de Mascareñas a Brasil, en enero de 1944, fue que el Ministerio de Guerra determinó que todas las unidades fueran enviadas de inmediato a la Villa Militar, en Río de Janeiro. Y ese desplazamiento solo se completó a finales de marzo. Ante la ausencia del material de guerra prometido, que nunca fue entregado por los estadounidenses, Mascareñas se limitó a preparar físicamente a la tropa, contando con el apoyo de algunos ejemplares de armamento demostrados por oficiales brasileños que habían hecho prácticas en Estados Unidos. El 24 de abril, el comandante declaró a su tropa apta y determinó el inicio de los ejercicios de embarque, dado que la Fuerza Expedicionaria Brasileña debía embarcar hacia Europa en un gran barco de transporte estadounidense, que a pesar de los acuerdos aún no tenía fecha para llegar. El gobierno brasileño no lo sabía, pero en el primer semestre de 1944, los medios logísticos aliados estaban en altísima demanda, debido a las próximas grandes invasiones de Normandía, en Europa, y de las Marianas, en el Pacífico, ambas realizadas en junio de ese año. El 24 de mayo, la Fuerza Expedicionaria Brasileña, completa y entrenada, realizó un desfile por las calles de Río de Janeiro, siendo calurosamente saludada por la población y por el presidente Getúlio Vargas. Y pocos días después, Mascareñas finalmente recibió la notificación de que el embarque se realizaría en la semana siguiente. Las circunstancias, sin embargo, permitieron en ese momento el envío de solo un transportador, el United States Ship General Man, cuya capacidad permitía llevar solo uno de los 3 regimientos de infantería. Junto con un tercio del resto de las unidades de la división, los planos del barco fueron enviados de antemano, y el Estado Mayor comenzó a planear cómo se darían la orden de embarque y los alojamientos, y Mascareñas seleccionó el 6º Regimiento de Infantería para embarcar en esa primera oleada. Toda la operación de embarque se realizó bajo el manto del más estricto secreto, porque se temía que la red de espionaje alemana se enterara e informara a Berlín, resultando en un posible ataque de submarinos al barco de transporte, para minar la moral brasileña justo al comienzo de su intervención en la lucha. En la noche del 28 de junio, el gigantesco General Mann entró en la bahía de Guanabara y atracó en el muelle del puerto. Y en la noche siguiente, Mascareñas ordenó la realización de lo que para la tropa era solo otro ejercicio de embarque, como tantos otros que ya habían realizado. Los 3 regimientos completamente equipados fueron embarcados en trenes con 3 destinos diferentes, en vagones con ventanas bloqueadas. Pero el tren con el 6º regimiento fue desviado de su destino planeado y enviado al puerto de Río de Janeiro, donde los sorprendidos soldados se encontraron frente al inmenso barco de transporte de tropas. El ejército ya había bloqueado toda el área para evitar la entrada de curiosos y posibles espías, pero tanto movimiento no pudo dejar de ser notado. El embarque de los 5.075 hombres se realizó a lo largo del día 30, siendo finalmente concluido esa noche. Al amanecer del 1 de julio, Getúlio Vargas llegó al puerto con el comando y el Estado Mayor, y fue llevado por los estadounidenses hasta el puente de mando del barco, donde utilizó el sistema de sonido para dirigirse a los soldados de la Fuerza Expedicionaria. El jefe del gobierno vino a traerles una palabra de despedida en nombre de toda la nación brasileña. Sé cuánto nos cuesta a todos este momento trascendental, en el que se separan de sus hogares, del calor y del cariño de sus seres queridos. El destino los eligió para la misión histórica de hacer ondear, en los campos de batalla, el pabellón verde y amarillo, y responder con la presencia de Brasil a las ofensas y humillaciones que intentaron imponernos. Es con emoción que aquí les dejo mis deseos de pleno éxito. No es un adiós, es antes que nada un hasta pronto. Cuando escuchen la palabra de la patria agradecida. Al amanecer del 2 de julio, el USS General Mann atracó y comenzó a alejarse del muelle, llevando a bordo al general Mascareñas y al general Zenobio, al mando del primer contingente militar sudamericano, zarpando para el combate en el Viejo Mundo, bajo su propia bandera. Ahí comenzaba la epopeya de la Fuerza Expedicionaria Brasileña. Una semana después de salir de Río de Janeiro, el barco de transporte de tropas United States Ship General Mann, llevando el primer escalón de la Fuerza Expedicionaria Brasileña hacia Europa, se encontraba en medio del Océano Atlántico. El cruce del Ecuador fue celebrado a bordo con la tradicional ceremonia de Neptuno, pero la tropa brasileña tenía pocos motivos para alegrarse.
La inmensa mayoría de esos 5.000 hombres nunca había estado en un barco antes, y las estrictas reglas de seguridad impuestas por la Marina de los Estados Unidos hacían que la experiencia fuera aún menos cómoda. El general Mascarenas, pasajero en ese viaje, recordó: desagradables, insoportables incluso, eran las noches calurosas e interminables, vividas en compartimentos sofocantes y llenos hasta el techo, completamente cerrados para que no se filtrara ni la más mínima parte del barco. Además, la diferencia en la alimentación y el movimiento del mar provocaron mareo en un gran número de compañeros, lo que hacía intolerable la vida en los alojamientos. A pesar de saber que irían a Italia, Mascareñas ignoraba el destino final del barco. El United States Ship General Man, bajo completo secreto por el mando estadounidense, cruzó Gibraltar y entró al Mediterráneo, pero solo en la mañana del 16 de julio, los brasileños a bordo se dieron cuenta de dónde estaban: la imponente y amenazadora figura del monte Vesubio, el inmenso volcán que había explotado con furia apenas 4 meses antes. Expelía una fina y continua nube de humo oscuro a la derecha en el horizonte. Sin dejar ninguna duda, el barco se dirigía al puerto de Nápoles. Mascareñas fue el primero en bajar del barco, teniendo frente a sí un comité de honor del ejército de los Estados Unidos, encabezado por el general Jacob Devers, comandante estadounidense del Mediterráneo, que vino a saludarlo por su llegada. La tropa fue desembarcada del barco y enviada a Bagnoli, un suburbio de Nápoles, donde acampó durante las semanas siguientes, mientras Mascareñas y su Estado Mayor realizaban las gestiones para recibir el equipo y armamento prometidos, sin los cuales no podrían avanzar hacia la línea de frente. En Brasil, el 20 de julio, el Ministerio de Aeronáutica creó la primera escuadrilla de enlace y observación, el organismo más innovador de la Fuerza Expedicionaria Brasileña. Dentro de la doctrina de guerra estadounidense, la artillería divisional debía contar con el contingente aéreo para orientar el fuego de sus armas, práctica que el ejército brasileño aún desconocía. El mando de la escuadrilla fue entregado al capitán aviador Juan Afonso Belloc, quien tuvo 2 meses para seleccionar a sus aviadores y personal de tierra, así como también estableció contacto con sus observadores, oficiales de artillería del ejército que volarían con sus pilotos. Luego, Belloc se presentó ante el general Osvaldo Cordeiro de Farias, comandante de la artillería de la Fuerza Expedicionaria Brasileña, bajo cuya autoridad estaría su unidad en Italia. Con el éxito de la invasión de Normandía, en el noroeste de Francia, el alto mando aliado decidió ejecutar una maniobra para dividir la resistencia alemana en el país. Desembarcando también en la costa sur de Francia, esa operación sería ejecutada con tropas que en ese momento estaban combatiendo en Italia. Y el comandante del Quinto Ejército estadounidense, el general Mark Clark, fue notificado de que tendría que ceder el cuerpo de ejército francés compuesto por 3 divisiones para la invasión del sur de Francia, sin ninguna previsión de recibir refuerzos. En ese momento, la presencia de la Fuerza Expedicionaria Brasileña en suelo italiano se volvió no solo oportuna, sino también esencial para el Quinto Ejército. El 26 de julio, los brasileños se trasladaron a Tarquinia, donde finalmente recibieron todo su material de guerra, incluidos los vehículos. A partir de ese momento, comenzaron a desplazarse por sus propios medios. De ahí en adelante, los soldados brasileños serían identificados en el frente de batalla por el característico uso del casco de metal M1 estadounidense, así como por varias piezas de vestimenta norteamericana para complementar el uniforme nacional, notoriamente las prendas de invierno. De pronto, la Fuerza Expedicionaria Brasileña comenzó a usar el equipo de guerra más moderno de los arsenales estadounidenses, con la notoria excepción del fusil de la infantería. Incluso bajo las protestas de Dutra y Mascareñas, los estadounidenses se negaron a entregar el fusil semiautomático, uno garante en la tropa brasileña. En lugar de eso, cedieron el anticuado fusil de cerrojo Springfield M1903. El 11 de agosto, Mascareñas se reunió con Clark en su cuartel general, y ahí se decidió que la Fuerza Expedicionaria Brasileña sería integrada al Quinto Ejército, dentro de su cuarto cuerpo, comandado por el general Willis Krittenberger, que, al contrario de Mark Clark, no se mostró entusiasta al recibir a la tropa brasileña bajo su mando. El día 18, la Fuerza Expedicionaria Brasileña comenzó a desplazarse al campamento de Bada,
donde finalmente recibiría su entrenamiento final para el combate. Y ahí la tropa celebró el 7 de septiembre con un desfile para el alto mando aliado en Italia. 2 días después, Mascarenas y Krutenberger acordaron los detalles para la entrada de la tropa brasileña al frente. En ese momento, con solo un regimiento de infantería en Italia, Brasil participaría en combate como la Fuerza Expedicionaria Brasileña, una unidad de escala regimental que actuaría como una división reducida y que sería puesta bajo el mando directo del general Zenobio da Costa, mientras Mascareñas se encargaba de recibir y capacitar al resto del contingente que aún vendría de Río de Janeiro, como era costumbre para unidades inexpertas. Fue elegido para el bautismo de fuego de la Fuerza Expedicionaria Brasileña, un sector relativamente tranquilo de la línea del frente, el sector costero del mar Tirreno a lo largo del río Serchio, mientras que la primera compañía de ingeniería se había convertido en la primera unidad brasileña en entrar en servicio, realizando reparaciones en la infraestructura de la retaguardia desde el 6 de septiembre. Fue el 13 de septiembre cuando el destacamento de la Fuerza Expedicionaria Brasileña recibió sus primeras órdenes operacionales de batalla, debiendo desplazarse a Pisa esa noche. Al día siguiente, la tropa marchó hacia Vecchiano, a 8 kilómetros al norte de Pisa, para sustituir a los soldados estadounidenses en la línea de frente. La Fuerza Expedicionaria Brasileña finalmente estaría cara a cara con el enemigo. Del otro lado del frente estaba el 14º Cuerpo Panzer alemán, bajo el mando del general Friedrich von Zenger, creador del sistema defensivo que había paralizado a los aliados durante todo el primer semestre de ese año. En Montecassino, Zenger contaba entonces con poca infantería, representada por la 42 a División Jäger del general Walter Jost, pero podía contar con un vasto apoyo de artillería, que incluía el poderoso cañón ferroviario Krupp K5 de 280 milímetros. El 16 de septiembre, las aún inexpertas vanguardias brasileñas, que contaban con el apoyo de una compañía de tanques Sherman estadounidenses, avanzaron hacia el norte contra su primer objetivo, la ciudad de Mazzarosa. Al final de esa tarde tomaron la localidad. Tras un ataque de artillería de la Fuerza Expedicionaria Brasileña, que disparó su primera salva a las 14:22, el enemigo evacuó Mazzarosa antes de que llegaran los brasileños, haciendo que Zenobio ordenara el avance hasta Camaiore. Sin embargo, ya conscientes del avance, los alemanes recibieron a la fuerza brasileña con una pesada barrera de artillería que destruyó el puente y bloqueó el avance de los tanques. Fue cuando el capitán Hernani Airosa da Silva, comandante de la segunda compañía, decidió dejar los tanques atrás y, en medio del bombardeo, lideró un ataque contra la ciudad, capturando Camaiore el 18 de septiembre. Fue condecorado con la Estrella de Bronce estadounidense. Tras la victoria, el destacamento de la Fuerza Expedicionaria Brasileña quedó ante la temida línea gótica. La red de posiciones defensivas alemanas se extendía del mar Tirreno al mar Adriático sobre la cordillera de los Apeninos. Mientras tanto, en Brasil, el general Cordeiro de Farias había sido informado de que 2 grandes barcos de transporte estaban llegando a Río de Janeiro para llevar a Europa al resto de la división expedicionaria, y él comandaría el segundo escalón de embarque, quedando el tercer escalón bajo el mando del general Falconier da Cunha. En ese momento atracaron juntos en el muelle el United States Ship General Mann y el United States Ship General Meigs, y en la villa militar el 1er y el 11º regimientos de infantería recibieron órdenes para iniciar el embarque. A diferencia del embarque del primer escalón 2 meses antes, el segundo embarque se realizó de forma abierta, con amplia cobertura de la prensa. Los soldados embarcaron con uniformes especialmente diseñados para la travesía, y los 2 barcos zarparon de Río de Janeiro el 22 de septiembre. En Italia, Zenobio da Costa decidió iniciar el asalto a la línea gótica, un ataque al Monte Prano, una elevación utilizada por los alemanes como observatorio de su artillería, que daba vista a Camaiore y a toda la llanura costera. Una vez más, la segunda compañía del capitán Airosa protagonizó el ataque, siendo cubierta por el fuego de los tanques Sherman. El ataque comenzó el día 21 y la tropa brasileña avanzó firmemente mientras expulsaba núcleos aislados. Resistencia. Prisioneros capturados fueron interrogados y revelaron que el mando de la 42ª División Jäger pretendía realizar una retirada el día 24, abandonando las posiciones en la montaña. La Fuerza Expedicionaria Brasileña avanzó tras los alemanes en retirada
y tomó por completo el Monte Prano y alrededores el 26 de septiembre, la Fuerza Expedicionaria Brasileña tuvo sus primeras bajas en combate. 5 muertos, 17 heridos. Capturó 31 prisioneros y avanzó 18 kilómetros. En los días siguientes, información de inteligencia indicaba una concentración de fuerzas alemanas en el valle del río Serquio, al este de la posición brasileña. El general Walter Jost había ordenado el abandono de las montañas al suroeste del valle. De esta manera, el comando brasileño inició un desplazamiento hasta el valle, ocupando Borgo a Mozzano. El día 29, Zenobio desplazó el primer y el tercer batallón al valle, dejando el segundo batallón del mayor Abilio Pontes. Actuando en las montañas al oeste, Abilio persiguió a los alemanes por el terreno difícil, finalmente entrando en contacto con el enemigo en Fornovo Lasco, el día 4 de octubre. En el Valle del Serquio, la vanguardia brasileña avanzaba y capturaba pequeñas ciudades junto al río, pero su progreso era retrasado por la artillería enemiga, que gozaba de gran campo de visión. Desde la posición de la Fuerza Expedicionaria Brasileña, el tercer batallón del mayor Silvino Castor da Nóbrega presionó hacia adelante y capturó la ciudad de Fornat en un golpe de mano el 6 de octubre, tomando intacta una fábrica de municiones y piezas aeronáuticas. Testigo de la retirada apresurada que tuvieron que realizar los alemanes en la ciudad, ese mismo día llegaron los 2 barcos de transporte a Nápoles, trayendo al resto de la división brasileña. El general Mascareñas fue a recibir a sus soldados, finalmente aliviado por tener a todo su contingente en suelo italiano. La situación totalmente diferente en la línea del frente, sin embargo, hizo que la recepción de estos contingentes fuera bastante diferente de lo ocurrido en julio. La urgente necesidad de tropas en el frente de batalla hizo que rápidamente los hombres fueran embarcados en lanchas de transporte de infantería. En un viaje de 36 horas por el mar Tirreno hacia el norte, el constante vaivén de las embarcaciones causó náuseas aún más fuertes en la tropa. Las lanchas desembarcaron a los soldados en Livorno. Desde ahí siguieron al campamento del bosque de San Rosore, donde estaba el cuartel general de la Fuerza Expedicionaria Brasileña, llegando el 11 de octubre. Ahí, los contingentes recién llegados fueron recibidos por el general Eurico Gaspar Dutra, quien inspeccionaba la Fuerza Expedicionaria Brasileña en Italia desde finales del mes anterior. Reconocido por ser extremadamente objetivo y de pocas palabras, Dutra se reunió con todo el comando aliado, desde el mariscal Sir Harold Alexander, comandante del 15º Grupo de Ejércitos, pasando por Mark Clark hasta Willis Krittenberger, para entender el encuadre de la fuerza brasileña y conocer su actuación. Después de que inspeccionara varios contingentes del 5º Ejército, y al observar que cada división llevaba en el brazo izquierdo una insignia propia para identificar a la tropa, Dutra le preguntó a Mascareñas por qué la Fuerza Expedicionaria Brasileña no contaba con una Mascareñas. Le dijo que había pensado en el asunto y que una idea que le presentaron era usar una serpiente fumante, en una clara respuesta a las provocaciones recibidas en Brasil. Decían que era más probable ver una serpiente fumar que la Fuerza Expedicionaria Brasileña ir a la guerra. Además de las recepciones oficiales, Dutra decidió visitar la línea de frente de la Fuerza Expedicionaria Brasileña en el Valle del Serquio, para ver la guerra de cerca con sus propios ojos. Ignorando las preocupaciones planteadas por Mark Clark sobre su seguridad, Dutra avanzó hasta los puestos de observación más cercanos a la tierra de nadie, evaluando elogiosamente el desempeño de la fuerza brasileña hasta ese momento. Regresando a Brasil el 18 de octubre, después de la conquista de Fornat, Krittenberger ordenó una pausa en los ataques para consolidar sus posiciones, y solo patrullas brasileñas empezaron a sondear la línea del frente, señalando que Varga ya había sido evacuada por los alemanes. La ciudad fue ocupada por la Fuerza Expedicionaria Brasileña el 11 de octubre junto con Gallicano. El día 13, la inteligencia del 5º Ejército señaló una concentración de tropas enemigas en la defensa de la ciudad de Castelnuovo di Garfagnana, el mayor entronque logístico de la región, incluyendo elementos de la 232ª División de Infantería del general Eckhard Freger von Gablenz. En este momento, el mando aliado enfrentó un gran dilema. Quedará obvio que los alemanes estaban reforzando fuertemente Castelnuovo di Garfagnana y que la toma de la localidad debía realizarse en el menor tiempo posible, antes de que los refuerzos se consolidaran. Sin embargo, el reducido número de tropas brasileñas disponibles, que en ese momento ya se encontraban exhaustas por un mes entero de combate incesante,
imponía una temeraria limitación al poder ofensivo aliado, ya que el resto de la división brasileña todavía estaba recibiendo su armamento en la retaguardia. Aún así, patrullas brasileñas recorrían toda la línea del frente, estableciendo posiciones cada vez más avanzadas en el terreno, ocupando Somocolonia. El 24 de octubre, el mando también recibió la información de que la división alpina Monterosa italiana había llegado para reforzar Castelnuovo di Gargagnana. Por órdenes de Krittenberger, Zenobio atacó en la lluviosa mañana del 30 de octubre, con el primer batallón del mayor João Carlos Gross, saliendo de Somocolonia rumbo a Lama de Soto, capturando la localidad a las 11:45 de la mañana. Durante el día, la infantería brasileña arrebató al enemigo todos los puntos de partida para el ataque final a Castelnuovo de Garfanán, concluyendo el movimiento a las 18:30, llevando a la fuerza expedicionaria brasileña a solo 4 kilómetros de la ciudad. El rápido éxito de la tropa en el ataque de ese día elevó la confianza de Zenobio en una captura victoriosa de la fortaleza enemiga, pero el cansancio de los soldados y la fragilidad de las posiciones en la línea del frente causarían una pésima sorpresa al mando aliado. En la doctrina militar alemana, la pérdida de una posición importante ante el enemigo debía ser seguida por un contraataque inmediato, y la fuerza expedicionaria brasileña descubriría ese hecho en carne propia. En la fría y lluviosa madrugada del 31 de octubre, alemanes e italianos ejecutaron un contraataque contra las posiciones de la tercera compañía, que de repente se vio bajo fuego por el frente y por los lados. Retirándose hacia Albiano, por la mañana vino otro contraataque, esta vez con gran apoyo de artillería. La primera compañía resistió hasta que se le acabó la munición, pero tuvo que retirarse a Catanana, lo que resultó en la pérdida de las posiciones conquistadas el día anterior. El contraataque alarmó al general Mark Clark, quien urgió el desplazamiento del resto de la fuerza expedicionaria brasileña a la línea del frente de inmediato, incluso sin completar su periodo de entrenamiento en la retaguardia. A pesar del revés del día 31, el desempeño del destacamento de la fuerza expedicionaria brasileña en los anteriores 45 días impresionó al mando estadounidense, por lo que Clark decidió confiarle a la división brasileña un reto mayor. La fuerza expedicionaria brasileña sería trasladada al sector central del frente del Quinto Ejército, donde los alemanes habían montado una defensa hasta entonces inexpugnable en la línea gótica, cuya caída era esencial para la victoria en Italia. La tropa brasileña sería transferida al valle del río Reno, estableciendo posiciones frente al Monte Castelo, dando inicio a una nueva y compleja fase en las operaciones de combate de la Fuerza Expedicionaria Brasileña. En los primeros días de noviembre de 1944, la Fuerza Expedicionaria Brasileña se encontraba en desplazamiento a lo largo del frente de batalla aliado en el norte de Italia. Estaba dejando el sector secundario del valle del río Serchio, después de 45 días de combates exitosos, y ahora se dirigía hacia la zona de operaciones más intensa del Quinto Ejército, el valle del río Reno. La geografía de Italia imponía un serio desafío defensivo a los alemanes, que ahora se encontraban atrincherados a lo largo de la línea gótica. La red de fortificaciones que corría por encima de la cordillera de los Apeninos, una larga cadena de montañas que atraviesa todo el territorio italiano, de noroeste a sureste. Sin embargo, justo al norte de los Apeninos se encuentra el valle del río Po, una vasta llanura que no ofrecía ninguna condición defensiva. Y el general Heinrich von Fittenhof, comandante de las fuerzas alemanas en Italia, sabía que la pérdida de las posiciones defensivas en la línea gótica significaría el fin de la resistencia alemana en el país. De esta manera, el alto mando alemán se aferró a sus fortificaciones en las montañas y desalojarlos de ahí sería la dura tarea de los ejércitos aliados. Del otro lado de la línea del frente, el general Mark Clark, comandante del Quinto Ejército estadounidense, tenía ante sí la tarea de superar la línea gótica y alcanzar la ciudad de Bolonia, la clave para acceder al Valle del Po, y para ello debía capturar la carretera 64, que corre a lo largo del río Reno en el fondo del valle, hasta Bolonia. Sin embargo, la poderosa artillería alemana lograba atacar toda la carretera, siendo dirigida por observadores posicionados en las cimas montañosas al norte, impidiendo así todo el avance estadounidense hacia Bolonia. Para que Bolonia fuera capturada, primero era necesario expulsar a los alemanes de las orillas de la carretera,
capturando toda la cadena montañosa. Y una de esas montañas era el famoso Monte Castelo. El Monte Castelo era la posición más artillada y avanzada del Belvedere de la Torraquia, dando a los alemanes plena vista de la carretera 64. Los observadores alemanes en la cima del Monte Castelo dirigían el fuego de la artillería montada en las montañas detrás de ellos, y la captura de esta posición fue declarada un objetivo de alta prioridad por el comando aliado, que confió la misión a la División de Infantería Brasileña. La tropa brasileña concluyó su movimiento el 9 de noviembre, habiendo sustituido a los soldados estadounidenses en todos los puntos de su nueva y larga línea de frente, que se extendía desde las cercanías de Gadio Montano hasta los alrededores de Torre di Nerone, en una extensión de 15 kilómetros. El comandante del cuarto cuerpo de ejército, el general Willis Krittenberger, estaba decidido a eliminar la presencia alemana en las montañas antes de la llegada del invierno, e inmediatamente ordenó que Mascareñas realizara un ataque contra el Monte Castelo, que estaba defendido por la 12ª División de Infantería del general Eckhard Freiherr von Gablanz. Sin embargo, Mascareñas solo tenía un tercio de sus tropas entonces. En la línea del frente, el ahora cansado 6º Regimiento de Infantería, que llevaba casi 2 meses en combate continuo. Sus otros 2 regimientos aún se encontraban en la retaguardia, recibiendo armamento, y su entrenamiento no debería estar completo antes de la primera semana de diciembre. El general brasileño expuso al mando estadounidense la inviabilidad de montar una ofensiva al mismo tiempo que resguardaba 15 kilómetros de línea de frente con tan pocos soldados. Pero la respuesta de Mark Clark al problema fue categórica. El resto de la fuerza expedicionaria brasileña debería ser llevado de inmediato al frente, aunque su entrenamiento no esté completo. Consternado, Mascareñas ordenó el inicio del desplazamiento del 1er y 11º regimientos desde su campamento en San Rossori hacia Borgo Capane, a 3 kilómetros al sur de su cuartel general avanzado en Porretta Terme. Las tropas comenzaron a llegar a Borgo Capane el 19 de noviembre y 2 días después el primer batallón del 1er Regimiento de Infantería ya se había convertido en elemento de reserva del cuarto cuerpo de ejército. El desplazamiento de los 10.000 hombres aún tomaría varios días para completarse, pero el general Krittenberger estaba ansioso por lanzarse al ataque y ordenó que la acción fuera realizada por un contingente estadounidense llamado Fuerza de Tarea 45, que contaría con el apoyo brasileño, solamente en la forma del batallón del mayor Silvino, el escuadrón de reconocimiento y el 9º batallón de ingeniería. La Fuerza de Tarea 45 quedó bajo el mando del general estadounidense Paul Rutledge, y con el apoyo de los blindados y la artillería del cuarto cuerpo, atacó frontalmente el Monte Castelo y Betaya el día 24 de noviembre, resultando en un completo fracaso. El ataque fue avistado con anticipación por los alemanes y su artillería lanzó una barrera destructora ante el avance de Rutledge, impidiendo cualquier ganancia de terreno. Decidido, el general resolvió intentar un nuevo ataque al día siguiente, esta vez montando 2 frentes para disipar la concentración de la artillería enemiga. Además de atacar Monte Castelo, la Fuerza de Tarea 45 también atacó el Monte Belvedere, en el extremo oeste del conjunto montañoso. Y con su artillería dividida, los alemanes fueron incapaces de resistir al ataque. Las cimas del Monte Castelo y del Monte Belvedere fueron ocupadas por estadounidenses y brasileños, causando una ola de entusiasmo entre los generales aliados. Pero ese sentimiento de alegría tendría una vida corta. Al dividir la tropa en 2 frentes, Rutledge redujo su fuerza peligrosamente, y como de costumbre, los alemanes respondieron a la pérdida del importante Monte Castelo con un inmediato contraataque que reconquistó la elevación ese mismo día. Ante el fracaso, Krittenberger devolvió a Mascareñas el mando de las unidades brasileñas de la Fuerza de Tarea 45. Al día siguiente y en ese 26 de noviembre, el comandante brasileño tuvo por primera vez en la línea de frente el control de toda su división. Al mismo tiempo, Krittenberger urgió a Mascareñas a atacar el Monte Castelo en un plazo de 3 días, un tiempo peligrosamente corto. En ese momento, el exhausto 6º Regimiento estaba siendo reemplazado en la línea de frente. Mascareñas tendría que usar tropas inexpertas para el ataque a la montaña, aumentando los riesgos de toda la operación. La posición defensiva montada por Goblins en Monte Castelo había sido reforzada después del susto del día 25 y ahora contaba con más soldados. Vastos campos minados cubrían las vías de aproximación.
junto con una larga serie de casamatas y nidos de ametralladora escalonados en profundidad, además de varios francotiradores posicionados por el terreno. Todo esto era complementado por la artillería alemana de gran calibre, cuyo fuego preciso era solicitado siempre que era necesario. La mala suerte también actuó la noche del 28 de noviembre, víspera del ataque. Los alemanes atacaron y desalojaron a los estadounidenses de la cima del monte Belvedere, recuperando toda la montaña en las horas siguientes. En posesión de esa posición, el mando alemán ahora tenía todo su dispositivo liberado para actuar según fuera necesario. A las 4 de la madrugada del 29 de noviembre, la fuerza de ataque brasileña comenzó a moverse hacia sus puntos de partida para la ofensiva, que sería iniciada a las 6 de la mañana. La lluvia que había caído la noche anterior dejó el terreno embarrado, causando un retraso de 1 hora en el ataque, que finalmente fue lanzado a las 7 de la mañana con una barrera de artillería de Cordeiro de Farias. En el ataque estaban los debutantes primer batallón del primer regimiento, comandado por el mayor Olívio Uceda, y el tercer batallón del 11º regimiento, comandado por el mayor Cándido da Silva, cuyos soldados tendrían su primer contacto con la guerra justamente contra la fortaleza de Monte Castelo. El avance brasileño se realizó a un alto costo esa mañana, con los 2 batallones logrando progresar hasta el mediodía, momento en que fueron detenidos en el terreno por las armas alemanas. Las bajas aumentaron constantemente a partir de ese punto y poco después, un contraataque obligó al batallón Uceda a retroceder. Al verse aislado, Cándido retrocedió con su batallón. Con la noche acercándose, el mando brasileño ordenó abandonar el ataque horas después. El costo de la planificación apresurada y del uso de tropas inexpertas fue alto, y entre muertos y heridos, la fuerza expedicionaria brasileña contabilizó 190 bajas. Sin embargo, Mark Clark insistió en tomar el Monte Castelo antes del invierno y ordenó que Mascareñas hiciera un intento más, esta vez garantizando mayor apoyo de la artillería del 4º Cuerpo al ataque brasileño. A principios de diciembre el clima empezó a deteriorarse y el ataque fue pospuesto para el día 12. Con la esperanza de que las nubes pesadas se disiparan sobre la zona. El uso de los contingentes novatos una vez más sería necesario, y un evento ocurrido a principios de ese mes demostró los riesgos de esa circunstancia. En la noche del 2 al 3 de diciembre, el primer batallón del 11º Regimiento de Infantería, que acababa de llegar de la retaguardia, fue enviado para guarnecer la línea del frente en Guanela, frente a Monte Castelo. Esa noche los soldados y oficiales inexpertos fueron sorprendidos por una patrulla reforzada de cerca de 40 soldados alemanes, con apoyo de ametralladoras y morteros, y al estar bajo fuego entraron en pánico. Algunos soldados abandonaron sus posiciones y, enseguida, los propios oficiales ordenaron la retirada, dejando todo su equipo atrás, en un evento que se conoció como la Noche de los Laurindos. A pesar del susto que causaron, los alemanes no tenían efectivos para ocupar las posiciones brasileñas, y rápidamente Mascareñas ordenó que el tercer batallón del 6º regimiento ocupara el sector abandonado de la línea del frente. El 12 de diciembre amaneció completamente nublado, con nubes bajas y una lluvia fina y persistente. Las nubes tapaban la cima del Monte Castelo. Y con eso, Mascareñas esperaba poder mantener el elemento sorpresa del ataque hasta el último momento. Pero esas condiciones climáticas extremas, que permitían una visibilidad máxima de 50 metros, también hacían imposible regular los disparos de la artillería, así como también el uso de la aviación en apoyo. Pero incluso la sorpresa que Mascareñas pretendía usar a su favor fue completamente desmantelada. A las 6 de la mañana, en el momento exacto en que el 2º y el 3er batallón del 1er regimiento partían silenciosamente al ataque, la artillería norteamericana abrió una inmensa barrera de fuego sobre el monte Belvedere, alertando a los alemanes de que algo estaba por venir. Al detectar la dirección del ataque brasileño, Goblins reaccionó con todo su arsenal, paralizando a todo el 2º batallón a solo unos metros de su base de partida, haciendo que el general Zenobio enviara su reserva operativa, el 3er batallón del 11º regimiento, en apoyo. Después de recibir el apoyo, la tropa comenzó a avanzar lentamente, pero algunos pelotones se vieron completamente paralizados por fuego de ametralladora y se aferraron al suelo. El caos provocado por la violenta reacción alemana y el mal tiempo persistente durante el ataque causaron numerosas bajas. Incluso
por fuego amigo proveniente de los blindados estadounidenses. A la derecha del ataque, el tercer batallón del primer regimiento, comandado por el mayor Franklin Rodríguez, logró avanzar colina arriba incluso bajo fuego intenso. Y en las primeras horas de esa tarde, sus avanzadas entraron en la zona de niebla que cubría la cima de la elevación. En una demostración de determinación y valentía ante un escenario tenebroso, los soldados brasileños lograron alcanzar la cima del Monte Castelo, pero terminaron siendo asesinados por los alemanes dentro de la nube, y sus cuerpos permanecieron allí sin sepultura durante todo el invierno. A las 3 de la tarde, con el anochecer ya acercándose, el mando brasileño dio la orden de abandonar el ataque, retirando a sus castigadas tropas de la montaña. Ante el desastre de ese día, Rickenbacker decidió ordenar la paralización de todas las actividades ofensivas del Cuarto Cuerpo por el resto del año, poniendo toda la línea del frente en estado defensivo. Monte Castelo resistía ante los ojos de Mascarenas, de Moraes, como un enemigo formidable que exigiría de él un perfeccionamiento supremo para ser conquistado. Los soldados brasileños tendrían que convertirse en profesionales, y el invierno que se avecinaba sería la oportunidad para que eso sucediera. Rápidamente las temperaturas bajaron a 20 grados bajo cero y la nieve cubrió todo el paisaje de los Apeninos. Ante semejante novedad para la tropa brasileña, acostumbrada al calor tropical, los soldados se vistieron con coberturas blancas para camuflaje en la nieve, proporcionadas por los estadounidenses, e improvisaron maneras de mantenerse secos y calientes en esas rigurosas condiciones. Al mismo tiempo, teniendo vistas privilegiadas de las posiciones brasileñas abajo, el comando alemán bombardeó constantemente con su artillería pesada los puestos de la línea del frente y, principalmente, el cuartel general de Mascarenas en Porreta Terme. Pero fue durante ese invierno que toda la fuerza expedicionaria brasileña ganó valiosa experiencia de combate, realizando constantes patrullas en la línea del frente. En esas acciones, un grupo de combate brasileño atravesaba la tierra de nadie y exploraba la línea del frente enemiga, realizando reconocimientos y capturando prisioneros en varias ocasiones, entrando en combate con patrullas y posiciones fortificadas alemanas. Los meses de diciembre y enero fueron transformadores para la División de Infantería Expedicionaria, que salió de ellos como una fuerza de combate íntegra y experimentada, totalmente diferente de la fuerza expedicionaria brasileña del año anterior, y fue precisamente en ese invierno cuando los soldados brasileños empezaron a usar en el brazo izquierdo la insignia que los haría mundialmente conocidos: la serpiente verde fumando una pipa sobre un fondo amarillo, coronada por la palabra Brasil. Aún a finales de diciembre se produjo un gran cambio en el mando aliado, con Mark Clark asumiendo el mando del 15º Grupo de Ejército. El quinto ejército fue puesto bajo el mando del general Lucien Trescott. Trescott reevaluó los planes de batalla del quinto ejército y desplazó el eje ofensivo hacia el sector del Cuarto Cuerpo, planeando alcanzar el Valle del Po a través del Valle del Río Panaro, menos empinado que el Valle del Reno hasta Bolonia. El conjunto montañoso de Monte Castelo ahora no solo debía ser conquistado para abrir la carretera 64, sino porque se encontraba directamente en el camino del avance aliado. Para eliminar el apoyo de artillería en Monte Castelo, Rickenbacker ahora contaría con la 10ª División de Montaña, una unidad de alpinistas de élite recién llegada de los Estados Unidos. La ofensiva, ahora llamada Plan Encore, sería iniciada por la 10ª División de Montaña, que debería tomar el Monte Belvedere y el Monte Gorgolesco, eliminando todo el flanco occidental alemán. Así, la fuerza expedicionaria brasileña atacó Monte Castelo y avanzó por la retaguardia para tomar Monte de la Torraccia. El ataque estadounidense comenzó el 19 de febrero con la 10ª División de Montaña sorprendiendo a los alemanes en la cima del Monte Belvedere, tomando esa elevación, y el Monte Gorgolesco el mismo día, haciendo que el enemigo retrocediera hacia el este. El día 20, los Thunderbolts del primer grupo de caza brasileño atacaron las posiciones alemanas en Monte Castelo, destruyendo casamatas y otras fortificaciones por todo el terreno. Y al amanecer soleado del 21 de febrero, el mando brasileño se sintió por fin confiado en la misión. El ataque principal del primer regimiento progresó según lo planeado, estando cubierto por un vasto bombardeo de la artillería divisionaria que era dirigido por los observadores aéreos del escuadrón del capitán Bellocchi. El segundo batallón del 11º regimiento, en un ataque secundario, tomó y ocupó Bétaia,
quitando a los alemanes el control del paso entre las montañas. 3 batallones brasileños ahora subían el monte, saturando la capacidad de las defensas alemanas, que aún resistían como podían al fuego coordinado de las fuerzas brasileñas. A diferencia de los intentos anteriores, la superación del último tercio de la elevación se hizo con fuerza y ritmo. Y a las 17:20 la resistencia alemana colapsó. Los soldados brasileños ocuparon victoriosamente la cima del Monte Castelo, esta vez de manera permanente, eliminando finalmente la fortaleza enemiga que los había desafiado desde el año anterior. Mascareñas tenía en ese momento una gran delegación en su puesto de mando, que había venido para acompañar de cerca el ataque brasileño. Al asegurar la victoria, fue efusivamente felicitado por Mark Clark y Willis Kreitenberger, eliminando de una vez por todas cualquier duda sobre el valor combativo de su división. Los combates para tomar el conjunto montañoso continuarían en los próximos días. Ahora la fuerza expedicionaria brasileña estaba revitalizada, confiada y consciente de su valor. La división brasileña ahora estaba lista para alcanzar la victoria final contra el ejército alemán. Tras vencer la fortaleza alemana de Monte Castelo, la fuerza expedicionaria brasileña finalmente se reunió completa en suelo italiano. La división de infantería expedicionaria había completado su desembarco en septiembre de 1944, pero la fuerza expedicionaria brasileña aún incluía un depósito de personal de 10.000 hombres como reserva. 2 escalones de transporte, cada uno con 5.000 militares, habían salido de Río de Janeiro en noviembre de 1944 y febrero de 1945. Y el quinto y último escalón de la fuerza desembarcó en Nápoles el 22 de febrero, siendo transportado al campamento del depósito en Stafford. De ahí saldrían miles de soldados enviados al frente para sustituir a los muertos, heridos, enfermos y desaparecidos de la fuerza expedicionaria brasileña. Y después de las costosas batallas de ese invierno, las filas de la división brasileña tenían muchas caras nuevas. En el frente de batalla, la victoria sobre Monte Castelo el 21 de febrero no significó la celebración de la victoria, ya que los combates continuaron poco después de la conquista de la montaña. Un segundo conjunto de montañas al noreste, dominado por el punto de observación alemán del Monte Soprasazo, también debía ser conquistado para abrir camino hacia el norte. Y esta tarea fue encomendada por el mando estadounidense al general Mascareñas de Moraes. Además del Soprasazo, ese conjunto tenía una peligrosa posición enemiga, conocida como Torre de Nerone, que durante meses hostigó el flanco derecho de la fuerza expedicionaria brasileña, así como una fortaleza alemana en el pueblo de Castelnuovo, que controlaba la ruta que rodeaba las montañas. El 23 de febrero, Mascareñas ordenó el inicio del ataque y esa noche la sexta compañía del segundo batallón del regimiento Sampaio avanzó para tomar La Serra, una posición avanzada alemana. A los pies del Soprasazo, uno de los pelotones de la sexta compañía, comandado por el primer teniente Apolo Miguel Resch, se convirtió en la punta de lanza del avance brasileño y se acercaba a La Serra cuando fue detectada por el enemigo. En poco tiempo, el pelotón del teniente Apolo se vio rodeado por el frente y los lados por 6 ametralladoras alemanas, a 15 u 80 metros de distancia, forzando a los brasileños a buscar refugio. Incluso bajo una clara desventaja de fuego, Apolo decidió mantener su posición, coordinando la respuesta brasileña. Incluso después de ser herido y negarse a ser evacuado, continuó disparando contra los alemanes durante toda la noche, logrando finalmente superarlos y conquistar La Serra. Por sus acciones, el teniente Apolo fue condecorado por el comando americano con su segunda mayor distinción por valentía, la Cruz de Servicios Distinguidos, solo por debajo de la Medalla de Honor, haciendo de Apolo el combatiente brasileño más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. En los días siguientes, la fuerza expedicionaria brasileña se dividió en 2 para flanquear el avance de la 10ª División de Montaña por ambos lados. De esta manera, en el sector oriental, el 6º Regimiento de Infantería, dirigido por el coronel Nelson de Mello, ocupó Monte de la Crote el 4 de marzo, iniciando un avance hacia el este a lo largo de la cresta montañosa, cubierto por el fuego de la artillería divisionaria. Al día siguiente, bajo intenso fuego enemigo, los brasileños conquistaron el Monte Soprasazo y, mostrando gran madurez operativa, rechazaron resueltamente los contraataques alemanes que intentaron retomar la posición. El teniente Hugo Correia, que había sido traído del depósito de personal a la línea del frente
y que hacía pocos días había recibido el mando de un pelotón del 6º Regimiento, describió el ataque. De esta manera, esos hombres del interior de Brasil, con ese aspecto nada marcial y saludable, pero resistentes y valientes, lograron la hazaña de avanzar en una progresión tan bien ejecutada y sincronizada, esa empinada ladera, recorriendo una distancia de 500 metros en pocos minutos. Sincronizados con el bombardeo de nuestra artillería, sacaron a los enemigos de sus casamatas cavadas en la ladera de la elevación, sorprendiéndolos y utilizando armas automáticas y fusiles, disparando hacia el interior de esos refugios, como si cazaran animales intactos. De ellos salieron los que antes eran soldados invencibles, acobardados, suplicando que no los matáramos. Mientras el 1er y 2º batallones del 11º Regimiento partieron para rodear la posición alemana en las montañas, el 6º Regimiento avanzó contra Castelnuovo y, a pesar de la intensa reacción de la artillería enemiga, logró alcanzar la ciudad a las 19 horas de esa noche, concluyendo la expulsión de los alemanes a la mañana siguiente. Después de tomar el control de las montañas, el Cuarto Cuerpo consolidó su nueva línea de frente, y el general Kreitenberger suspendió las actividades ofensivas el 7 de marzo. La 10ª División de Montaña estaba agotada y necesitaba descanso, al igual que la División de Infantería brasileña. Mascareñas aprovechó la fase de estabilización para dar el merecido descanso a sus soldados, que desde el otoño anterior se encontraban ininterrumpidamente en contacto con el enemigo. Así siendo, el mando de la división organizó un sistema de descansos para los hombres, que fueron enviados en viajes de recreo a Roma y Florencia, donde pudieron asistir a cines, bares y bailes. Así pasó el resto de marzo, mientras el invierno daba paso a la primavera de 1945. El 20 de marzo, Mascareñas fue convocado a una reunión con los comandantes del Cuarto Cuerpo en el cuartel general de Kreitenberger, y este le expuso los planes para el ataque final contra los alemanes en Italia, designada Operación Grapeshot, pero que se haría popularmente conocida como la Ofensiva de Primavera. El plan general de la ofensiva asignaba al Cuarto Cuerpo superar los últimos puntos fuertes alemanes en el camino hacia el valle del río Panaro y ocupar su margen oriental, siguiendo por ella para capturar Viñola, la clave para adentrarse en la llanura del valle del río Po. El movimiento ofensivo directo sería realizado por la 10ª División de Montaña y la 1ª División Blindada, con la Fuerza Expedicionaria Brasileña avanzando hacia el norte para asegurar el flanco del ataque principal. Sin embargo, Mascareñas solicitó una ampliación hacia el este de la zona de operaciones brasileña, aliviando así las cargas de la 10ª de Montaña. Kreitenberger estuvo de acuerdo con el general brasileño. El frente de la Fuerza Expedicionaria Brasileña incluyó Montese, el último gran reducto alemán en esas montañas, defendida por la 114 División Jäger del general Hans Joachim Heller. Montese estaba en la cara oeste de la última montaña antes del río Panaro, y en su cima había una torre medieval utilizada por los alemanes como observatorio de artillería. El movimiento del Cuarto Cuerpo para el ataque comenzó el 7 de abril. Y toda la preparación se completó el día 13, mientras varias patrullas eran enviadas contra la línea del frente para sondear las posiciones del enemigo en el terreno. Para liderar el ataque, el general Mascareñas eligió al 11º Regimiento del coronel Delmiro de Andrade, el último de sus 3 regimientos que entraron en línea el año anterior, y el único hasta ese momento que no había tomado la delantera en una ofensiva. La ofensiva directa contra la ciudad de Montese le correspondería al 1er Batallón del 11º Regimiento, comandado por el mayor Manuel Lisboa, mientras que el 3er Batallón del mayor Cándido da Silva atacaría la elevación a la derecha con el objetivo de capturar la cima en Montero. Por su parte, el 2º Batallón del 1er Regimiento, bajo el mando del mayor Ciceno Sarmento, realizaría un ataque secundario para proteger el flanco derecho del 11º Regimiento. En la mañana del 14 de abril, día de la apertura de la ofensiva de primavera, el ataque brasileño comenzó a las 10:15, en sincronía con el ataque de la 10ª División de Montaña. Una densa barrera de artillería brasileña precedió el avance de la infantería, golpeando todos los puntos fuertes enemigos localizados por las patrullas. En los días anteriores, el batallón Ciceno fue el primero en avanzar en su ataque secundario. Pero justo cuando la nube de polvo de la barrera brasileña se disipó, desde lo alto de Montese, los observadores alemanes vieron avanzar a los pelotones y ordenaron la más intensa lluvia de artillería
que la Fuerza Expedicionaria Brasileña sufrió en la Segunda Guerra Mundial. El general Ehlert sabía perfectamente los riesgos que significaba perder su posición en Montese y logró concentrar casi la totalidad de los obuses alemanes en el sector para proteger la ciudad. A las 13 horas, el ataque del 11º Regimiento finalmente fue lanzado. El general Cordeiro de Farias lanzó otra poderosa barrera de su artillería contra la ciudad de Montese, con el objetivo de cegar a los alemanes ante el avance brasileño. A las 15 horas, los primeros brasileños entraron en la ciudad. Al frente del avance estaba la segunda compañía, con 3 pelotones dispuestos lado a lado. En el centro estaba el pelotón del teniente Iporán Núñez de Oliveira, que tenía como subcomandante al sargento Néstor da Silva. Al alcanzar las primeras cuadras de Montese, el pelotón solicitó por radio el cese de la artillería brasileña, cuyos proyectiles caían frente a ellos. Cuando el cañoneo fue interrumpido, el pelotón inició su avance por las calles, pero rápidamente los soldados se lanzaron al suelo, con el sonido de una certera salva de artillería enemiga que los alcanzó por todos lados, cortando el cable telefónico de comunicación de la unidad, aislándola por completo. Varios soldados resultaron heridos, y el sargento Néstor fue alcanzado por una esquirla de granada en la parte trasera de la cabeza, rasgándole el casco, y por apenas unos milímetros no le alcanzó la nuca. A la derecha de Iporán, el pelotón del teniente Ari Hauen penetró por la región sureste de Montese, cuando también fue detenido por el intenso fuego de artillería, a lo que se sumaron varios nidos de ametralladoras alemanas. Los soldados se refugiaron y Hauen fue al frente a hacer un reconocimiento de los puntos de resistencia enemiga cuando fue repentinamente alcanzado en la cabeza por un proyectil enemigo, muriendo enseguida. Sin comunicación con la Fuerza Expedicionaria Brasileña, Iporán lideró un valiente ataque cuesta arriba en la ciudad, poniendo por primera vez al frente a soldados brasileños, en una situación de combate urbano, limpiando casa por casa el centro de Montese de la presencia enemiga. Al final de esa tarde, el propio Iporán llegó a la torre de la ciudad, subiendo por sus escaleras y alcanzando la cima de la construcción, que momentos antes había sido evacuada por los alemanes. Solo al caer la noche se restableció la comunicación con el pelotón Iporán, y el teniente descubrió que todavía se encontraba virtualmente aislado en la ciudad, ya que los alemanes habían resistido al avance del 3er batallón en los picos al este, y el pelotón, a su derecha, seguía paralizado por el fuego, sin liderazgo y sufriendo bajas pesadas. Confrontado con la tenebrosa situación, el general Mascarenas tomó el teléfono y llamó al pelotón Iporán, que se encontraba resguardado del fuego enemigo en una iglesia. Recurriendo a un recurso rarísimo en la historia del ejército brasileño, Mascareñas llamó al sargento Iporán, sargento Néstor, por teléfono y le dijo: «Sargento Néstor, acabo de firmar su ascenso de segundo sargento a segundo teniente. Honra esas estrellas, así como honraste tus insignias de sargento. Asuma inmediatamente el mando del pelotón a su derecha y siga adelante. Buena suerte». En la mañana del día siguiente, la artillería brasileña reinició el fuego sobre Montelo y los picos montañosos, permitiendo el reinicio del ataque del mayor Cándido. El aspirante Francisco Mega, que comandaba su pelotón en el ataque a esas posiciones, fue alcanzado en el tórax por una ráfaga de ametralladora, ordenando la continuación del avance antes de fallecer. En la ciudad, los pelotones brasileños, ahora reforzados, continuaron combatiendo casa por casa, avanzando también lentamente durante todo el día. La resistencia alemana en Montese solo fue vencida el día 16 y en las siguientes 48 horas los soldados brasileños limpiaron toda el área frente al Panaro. Como se esperaba, la resistencia alemana en ese sector de los Apeninos colapsó después de la pérdida de Montese. El 19 de abril, la Fuerza Expedicionaria Brasileña llegó al valle, ocupó la margen oriental y avanzó al norte. El 21 de abril, después de ser retrasadas por numerosos campos minados y trampas dejadas por el enemigo, las vanguardias brasileñas ocuparon Soca y por fin, al final del día siguiente, alcanzaron Viñola al pie de los Apeninos, colocando a la Fuerza Expedicionaria Brasileña finalmente en el Valle del Po. A partir de ahí, el objetivo del alto mando aliado era perseguir con máxima velocidad a las divisiones alemanas en fuga por la llanura, antes de que pudieran alcanzar los Alpes y escapar hacia Alemania. En ese contexto, Krutenberger ordenó a Mascarenas excluir a la Fuerza Expedicionaria Brasileña de la persecución al norte,
asignando a la división brasileña la tarea de cubrir el flanco del avance americano rumbo al noroeste a lo largo de la carretera hacia Milán. Además, para acelerar su capacidad móvil, el cuarto cuerpo había requisado los camiones de la infantería de la Fuerza Expedicionaria Brasileña, dejando a la división peligrosamente rezagada. Pero información de inteligencia indicaba la presencia de formaciones enemigas aún atrapadas en la región costera de La Spezia, y Mascareñas decidió impedir su fuga. El general Cordeiro de Farias cedió los camiones de artillería para transportar infantes, y la Fuerza Expedicionaria Brasileña inició la persecución. Los blindados M8 Greyhound del Escuadrón de Reconocimiento, comandado por el capitán Plinio Pitaluga, salieron al frente rastreando el terreno kilómetros adelante de los camiones de tropa. Alcanzando São Paulo Densa el 24 de abril y prosiguiendo apresuradamente rumbo noroeste, Pitaluga entró en Colechio poco después del mediodía del 26 de abril, donde sus blindados entraron en contacto con una vanguardia enemiga. Recibiendo del escuadrón la ubicación de los alemanes, Mascareñas ordenó el inmediato transporte de la infantería hacia Colechio, donde llegaron esa noche, bloqueando decididamente la ruta de escape del enemigo hacia el norte. La tropa alemana consistía en la 148ª División de Infantería del general Otto Fraterpico, junto con el resto de otras dos divisiones que habían retrocedido desde el sector costero y trataban de huir hacia Alemania, y en ese momento intentaban alcanzar los depósitos de suministros mantenidos en Colechio. Soldados del 6º Regimiento de Infantería capturaron los depósitos y empujaron a los alemanes hacia el sur, avanzando hasta Gaiano el día 28, donde fueron bloqueados por una línea de ametralladoras enemigas. Mascareñas entonces ordenó el cerco de la tropa alemana, ya localizada en la ciudad de Fornovo de Taro. Después de un ultimátum brasileño, emisarios fueron enviados por el general Fraterpico para negociar la rendición de sus tropas, la cual quedó acordada para el día siguiente. Así que al comienzo de la tarde del 29 de abril, las primeras unidades alemanas comenzaron a rendirse ante la fuerza expedicionaria en una fila interminable que avanzó durante la madrugada, concluyendo solamente el día 30. Cuando la fuerza expedicionaria brasileña contabilizó la rendición de 15.000 soldados enemigos, el general Fraterpico fue el último en rendirse. En la tarde de ese día, fue escoltado para la rendición en la retaguardia por el general Falconier da Cunha. Al mismo tiempo, el alto mando del eje en Italia firmaba la rendición de sus ejércitos. En la última fase de la campaña, patrullas motorizadas de la Fuerza Expedicionaria Brasileña se dispersaron por el noroeste italiano, llegando a Milán, Turín y la frontera francesa. Las fuerzas del eje en Italia depusieron las armas el 2 de mayo de 1945, poniendo fin, de una vez por todas, a los combates en ese teatro de operaciones. Una semana después, Alemania firmaría su rendición final, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. La división brasileña celebró su victoria con el orgullo del deber cumplido y con la certeza de que volvería a ver su tierra, tan lejana de ese continente ahora destruido. La Fuerza Expedicionaria Brasileña asumió tareas de ocupación en la región, y en esos días los soldados brasileños pudieron conocer varias ciudades turísticas del norte de Italia y de Francia. El 4 de mayo, el general Lucian Truscott ofreció un almuerzo conmemorativo a los comandantes de las unidades del Quinto Ejército, y al llegar al lugar, Mascareñas fue aplaudido y felicitado por la actuación brasileña en la captura de la división enemiga. El 7 de mayo, el comandante brasileño se reunió con el general Mark Clark, quien le dijo: "Para mí fue un privilegio estar asociado con los brasileños en la campaña". La Fuerza Expedicionaria Brasileña cumplió con precisión todas las misiones que le fueron confiadas, no relajó la persecución y rindió a una división enemiga completa. Fue un final magnífico de una actuación magnífica. Concluyendo su periodo de ocupación a principios de junio, la división brasileña comenzó a ser transportada de regreso a Brasil, y el primer escalón de 5.000 soldados zarpó de Nápoles el 6 de julio, llegando a Río de Janeiro el 18 de julio, donde los soldados fueron efusivamente recibidos por la población, realizando un desfile triunfal por las calles de la capital. En los meses siguientes, el resto de la división continuó regresando al país, y el tercer escalón, a invitación del gobierno portugués, desvió su ruta y llegó a Lisboa el 3 de septiembre, realizando un desfile por las calles de la capital portuguesa. El último escalón de tropas de la Fuerza Expedicionaria Brasileña llegó a Río de Janeiro el 3 de noviembre de 1945,
cerrando el capítulo de la participación brasileña en el mayor conflicto armado de la historia humana. A lo largo de 239 días ininterrumpidos en la línea de frente, un periodo mucho mayor que la inmensa mayoría de las divisiones estadounidenses, la Fuerza Expedicionaria Brasileña tomó parte en los principales combates realizados por el Cuarto Cuerpo de Ejército, siendo confiada con misiones del mayor grado de importancia, las cuales realizó con un desempeño elogiable por todo el alto mando aliado. La división brasileña capturó un total de 20.573 prisioneros, más que su propio efectivo, y liberó un centenar de localidades italianas de la ocupación alemana, siendo hasta hoy reconocida en Italia por la fraternidad con la que trató a los civiles italianos, compartiendo con ellos su ración en los duros meses de aquel invierno. De los 25.334 brasileños enviados al combate, 465 perdieron allí sus vidas y otros miles resultaron heridos, enviados para tratamiento en Brasil o en Estados Unidos. Los muertos de la Fuerza Expedicionaria Brasileña fueron inicialmente enterrados en el cementerio de Pistoia, en Italia, pero en 1960 fueron trasladados a Río de Janeiro, donde hoy descansan en el Monumento Nacional a los Muertos en la Segunda Guerra Mundial. El legado de la actuación de la Fuerza Expedicionaria Brasileña es el de la capacidad, de la adaptación y de la superación de obstáculos, que comprobaron al resto del mundo, en su momento más dramático, el valor y el coraje de un país llamado Brasil. ¿Te gustó la historia? Si te gusta nuestro trabajo y quieres colaborar con el canal, puedes hacerlo enviándonos donaciones o también colaborando en Apóyase, porque de esa manera entras a nuestro grupo persona muy importante de WhatsApp y discutes los próximos temas conmigo. Agradezco a todos los que ayudan, especialmente a estos camaradas de aquí que son de primera. Por ahora, mira estos videos que seleccioné para ti. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las notificaciones. Cuando suba más videos, aquí me despido y te agradezco nuevamente por tu audiencia. Y un fuerte abrazo desde la sala de guerra.